tal? Hey, Tania, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un cordial saludo, muy buenos días. Estamos en el Foro de Periodismo Científico Edición Latinoamericana. Esta semana tuvimos el segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación en Perú y en Colombia. Y hoy con unos invitados muy especiales. Esta mañana estuvimos con representantes de Estados Unidos y ahora tenemos representantes de España para contrastar un poco cuáles son esas realidades y por supuesto que nos depara el futuro para poder implementar aquí en América Latina. Bueno, hoy tengo el placer de estar con unos colegas quienes trabajan bastantes medios de comunicación que esta pandemia han logrado posicionarse muy bien en su país y por lo cual pues quiero que nos compartan muy bien esa experiencia, cómo han sido ese reto, ¿no? De posicionar temas de ciencia, innovación, tecnología dentro de los canales masivos, de los canales generales y por supuesto posicionarse en la región. Le doy la bienvenida a Pérez Tupiñán, quien es un gran escritor, también periodista científico, fue fellow en el MIT y por supuesto, pues también como todos los que hoy están aquí conectándose, yo creo que muchos hemos iniciado algo de este periodismo científico y de la divulgación leyendo alguno de sus libros. También acá estamos con Luis Quevedo, quien es biotecnólogo, pero también es periodista y presentador. Actualmente está con el proyecto El Método. Otro colega también que admiro mucho es Juan Scaliter. Él es argentino, pero vive en España y también es un gran escritor. Me gustan también los libros que tiene para jóvenes y especialmente también esa vocación con los cuentos para niños. Me gusta también, admiro su trabajo y por eso también está acá. Y en la parte académica tenemos a Carlos Sierra. También él es español, pero él está trabajando en la academia en Colombia. Entonces vamos a ver qué nos cuenta de su experiencia, cómo está. Bienvenido para todos, muchas gracias por estar en este espacio acompañándonos, a todos los colegas de América Latina que se conectan y a quienes van a ver este video posteriormente. Quiero iniciar con la primera pregunta para todos ustedes, igual para que también se presenten y nos digan cuáles son o cómo ustedes están comunicando la ciencia en sus países y cuáles han sido esos retos que han podido enfrentar. Empecemos con Pere. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Tania, por la introducción. Saludos a todos, los que compartiremos debate y los que nos escuchan. El principal reto de un freelance es sobrevivir. O sea, es que te compren tus trabajos y en este sentido vas comunicando por las plataformas que vas. Puedes tener unas preferencias, obviamente. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta es escribir libros, pero no puedo vivir solo de escribir libros. Yo particularmente, ahora mismo, porque eso va cambiando, estoy dirigiendo y presentando un programa en televisión española que está funcionando bastante bien, pero que obviamente dentro de 10 años... Hombre, sería ideal, pero no creo que esté. Y estoy haciendo una colaboración en la cadena SER los domingos, un programa de muchísima audiencia que es generalista, pero que tiene un espacio de ciencia y que tiene, la verdad es que mucho impacto. Y de nuevo, pues está funcionando muy bien. Llevamos 4 años, cada domingo explicando algo de ciencia, pero el reto es mantenerlo. El reto es que en esta profesión Se nos puede ver un segundito, vamos a mirar. ¿Qué Si ha pasado tenemos... algo? Ya se te fue el audio y el video, pero continúa. Ah, vale. Estaba diciendo que en esta profesión los fallos pesan más que los aciertos. Y en el programa de televisión, yo me acuerdo una vez que vivía en Nueva York y estaba colaborando con una radio y tuve un par de semanas problemas de conexión. Y dice, mira, es que para nosotros la conexión es fundamental, entonces no podemos seguir con la colaboración, a pesar de que estaba funcionando bien y que llevaba unas semanas que funcionaba bien. Igualmente, si te pide un editor textos y tú le puedes dar textos buenos, pero cuando haya uno malo, se genera una pérdida de confianza. Con los lectores iguales, los divulgadores que han tenido, ninguno de los que hasta aquí le ha pasado, pero que han tenido desaciertos, quedan un poco marcados. Es decir, el nivel de exigencia
creo que es alto, esto es un reto. El principal continúa siendo en una profesión así que los números económicos salgan a final de mes, a no ser que estés de staff, pero cada vez hay menos posiciones de staff. Te estoy dando una cierta visión realista. Quizás alguien desde fuera o de la academia te dirá, lo más importante, lo más difícil, el gran reto es congeniar rigor y o sea, eso, al principio sí. Cuando no sabes, es un reto congeniar rigor con atractivo y estas cosas. Cuando ya estás dentro, pues hay otros retos más tangibles. Rigor y atractivo, es verdad, los que estamos iniciando, eso es lo que estamos, en esto Bueno, estamos, pues pero por eso los traemos a ustedes. Vamos a ver qué nos dice Luis Quevedo, que él también, y al igual que tú, está bien posicionado y me gusta verlos juntos trabajando en la cadena de televisión y tener tan posicionado esos dos formatos tan innovadores. Cuéntanos, Luis, ¿cuál ha sido tu experiencia y los retos para hacerlo? Gracias, Tania. Muchas gracias a los compañeros que tenemos aquí y a los que nos están viendo. Retos hay muchos. Comparto todos los que dice el amigo Pere. Para mí, en mi caso... te has muteado. ¿Me estáis muteando? Vale, ahora. Os decía que comparto los riesgos y los retos que comentaba el amigo Pere. En este caso, la experiencia concreta que os puedo compartir es la más reciente que estoy haciendo, que fue un formato que nació en el contexto de la primera ola de COVID-19, y ahí el reto... no le voy a llevar la contraria a Pere, así que dejadme que lo explique bien. Sí ha sido combinar el atractivo con el rigor. ¿Pero por qué? Porque precisamente me he metido en la boca del lobo, que es intentar hacer un programa de divulgación sobre el tema del que habla todo el mundo, sepa o no sepa. Seguramente lo más difícil desde marzo, que empezamos a hacer esto de el método, ha sido que la gente no se aburriera, porque lo que yo estaba contando, además de todas mis fallos y limitaciones personales, necesariamente era más difícil. Era más difícil que las opiniones de tertulianos que no saben de lo que hablan, pero lo dicen de una manera muy significativa en las mañanas de la televisión, o las cadenas de WhatsApp, etcétera, ¿no? El challenge más fuerte ha sido hacer información muy rigurosa, que fuera apta para un público generalista que de repente ha descubierto que le interesaba la información científica, por tanto es un trozo de esa audiencia, ¿no? Y luego el hecho de que lo que yo estaba haciendo desde marzo, aunque llevaba ya unos años dedicándome a ello, es en lugar de hablarle a un público sensibilizado, un público que me puede venir a sintonizar, más bien al contrario, ¿no? He intentado hablarle a la gente que no sintonizaría jamás un programa de ciencia. Y eso significa que el método, este pequeño formato de, por cierto, 5 minutos, es una cosa hiperdestilada, ha nacido en digital, pero de repente tiene, además de los episodios, tiene mini episodios de 59 segundos, semanales, tiene artículos, me voy a las mañanas de Televisión Española, me voy a las tardes de La Sexta, me voy a Canal 4, me voy a Radio Nacional. O sea, básicamente soy una operación, también como decía el amigo Pérez, de One Man Show que hace muchas cosas alrededor de ese eje vertebrador que es intentar llevar ciencia o un formato de rigor científico, pero no de rigor mortis, a una audiencia general. Así es, y yo creo que eso es lo más difícil y muchos de los que se están conectando son colegas y dicen, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran tener su programa y lograr mostrarlo y que lo compren y que así mismo tenga el buen impacto y la acogida que ha tenido, pues como tú lo mencionas, a un público que no está tan acostumbrado a estos temas? Vamos ahora con Juan. Juan Scaliter, bienvenido. Cuéntanos cómo ha sido esos retos para ti, para comunicar. Tú eres escritor, también periodista científico, escribes en varias revistas españolas, también de América Latina, por supuesto, también en N+1. ¿Cómo ha sido ese reto para ti? ¿Ahora se me escucha?
Perfecto, antes me parecía bloqueado. Primero, muchísimas gracias por la convocatoria, bienvenidos a todos los colegas, un abrazo para Luis y Pera. Y creo que el gran desafío en esto, al menos desde mi punto de vista, coincido con Pera y con Luis, pero hay un desafío agregado que es el de las fake news. En todo este contexto lo que ha ocurrido es que tengamos en cuenta que esto no tiene ni un año, no ha pasado ni un año desde que ha comenzado una pandemia global, que nuestra generación nunca ha vivido un evento tan grande a nivel global, y la ciencia, afortunadamente para nosotros, ha estado muy implicada, ha sido un referente. Y en este sentido ha habido muchas voces que no han sido las correctas, aunque hayan estimulado mucho la esperanza de toda la gente, sea por una vacuna, sea por un remedio. Hace muy poco el rector de una reconocida universidad hablaba de la vitamina C como una potencial cura. Entonces, creo que el gran desafío para nosotros como periodistas, aparte de convocar, atraer y ser rigurosos, también fue el de tratar de separar el grano de la paja en este contexto. Y eso me parece que fue un aprendizaje para todos, porque teníamos que hacerlo muy rápido y tener esa capacidad para cuestionarnos a nosotros mismos, más allá de nuestras ganas de, uy, aparece la vacuna, genial. No, a ver, ¿quién lanza esto? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Cuántas voces hay en contra y por qué están en contra estas voces? Entonces, era todo un ejercicio de aprendizaje que, como te decía al principio, nunca lo tuvimos como generación, ni generación humana ni generación profesional. Entonces es una etapa al mismo tiempo que desafiante, muy interesante. Muchísimas gracias, Juan, y es verdad, yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Los que ustedes, como ya que estaban trabajando bastantes años con esta línea, ¿no? Del periodismo científico, y nosotros también, que hasta ahora nos estábamos enfrentando. Pero ahora queremos hablar con Carlos Sierra, quien es académico, es de España, pero trabaja en dos grandes universidades de Colombia y que ve el espejo al revés, ¿no? Entonces, bienvenido, Carlos. ¿Cómo ha sido desde la academia esa mirada? Bueno, muchísimas gracias, Tania, por la invitación y un saludo muy caluroso a todos los compañeros, colegas que están participando en este conversatorio, ¿no? Bueno, pues la perspectiva es un poco distinta en cuanto que yo estoy trabajando en campos ligados a la historia de la ciencia, la epistemología desde Colombia, y además como alguien que está metido en la academia y que ha tenido ciertas dificultades para viajar a España, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cuestiones interesantes que la comunicación científica ha planteado encima de la mesa durante estos meses, precisamente es relativizar y humanizar el propio conocimiento científico y las propias políticas de ciencia y tecnología. Si podríamos destacar un elemento positivo en cuanto al tratamiento de la ciencia desde la comunidad científica, es precisamente que estamos desmitologizando ciertas virtudes epistémicas o valores que legendariamente se han atribuido a la ciencia. La ciencia no es un discurso universal. La virtud de la objetividad es una virtud epistémica que llega en el 19 y la ciencia ha estado conectada desde su fundación con intereses políticos, intereses económicos, y es lo que está pasando ahora. Por lo tanto, si eso nos permite ayudarnos a repensar la ciencia en términos más ajustados a la realidad, me parece fantástico. Teniendo en cuenta lo que ha dicho el compañero, que también está esta situación entremezclada con muchos fake news, con mucho intrusismo por parte de opinatólogos que opinan de todo y hasta de la ciencia, y la verdad es que su conocimiento es bastante limitado, ¿no? Me planteabas también, o planteabas la pregunta un poco en términos generales, cómo tratan los medios de comunicación, tecnología e innovación en España, y en términos generales. Creo que otro de los retos también para la comunicación científica y también para la divulgación científica es el tema de la vinculación entre innovación y ciencia. Creo que hay una cuestión importante que resulta
interesante y que no me gustaría dejar de tratar aquí y que tiene que ver con esa relación o asociación entre ciencia e innovación, ¿no? Se plantea en este foro, el propio ministerio, el propio gobierno de Colombia, para hablar un poco en el caso concreto y local de Colombia, acaba de fundar un ministerio de ciencia, tecnología e innovación, y que tiene que ver con la vinculación de la ciencia y la tecnología, es decir, de la tecnociencia con la innovación, siendo espacios diferentes. Para nosotros que venimos de la academia, creemos que la actividad científica es diferente a la innovación, aunque desde la comunicación científica o la divulgación científica se pone énfasis en esa vinculación tan estrecha que no es tanto desde el punto de vista epistemológico y axiológico. Y además que tiene un origen histórico fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto por qué es importante? Porque se enfatiza el papel de la ciencia como motor de transformación económica y no se pone en evidencia otras virtudes que puede tener la ciencia y que me parece que es pues una situación muy interesante para la comunicación y la divulgación científica, ¿no? En primer lugar, porque la ciencia nos otorga la capacidad para comprender la realidad, nuestra propia condición y hacia dónde nos dirigimos. En estos momentos la ciencia está abriendo unos horizontes muy, muy complejos y conflictivos en términos de hacia dónde vamos, nuestra relación con la tecnología, etc. Bueno, pues la ciencia puede aportar eso. Y además creo que es una herramienta principal para la formación de una ciudadanía crítica. No hablemos solo de la capacidad de transformación económica, sino también para la formación de una ciudadanía crítica. Y aquí yo creo que se encuentra el componente sanamente subversivo que tiene la ciencia o emancipatorio, ¿no? Desde su fundación, desde el siglo XVII, tiene ese carácter subversivo, ¿no? Ese carácter emancipatorio. Y yo creo que no se tiene en cuenta. Y esto es fundamental para la consolidación de una ciudadanía crítica, no solo en Europa, sino en otros países en Latinoamérica, ¿no? Y ahí el papel de la ciencia puede ser sustancial. Así es, Carlos, es muy cierto. Esa parte crítica es fundamental en nuestro trabajo y es ahí también donde les voy a volver a preguntar. Y ahora, en el otro orden es, bueno, ¿ustedes cómo abordaron todas estas problemáticas? Porque ustedes son referentes exitosos para nosotros y hemos visto la gran labor que están haciendo hoy actualmente en medios. ¿Cómo han abordado eso? ¿Cómo ustedes han hecho que sus programas, que sus proyectos estén masivamente y que la gente esté, pues, obviamente, leyéndolos o viéndolos y que tengan esa acogida? Por supuesto, también con los premios que han recibido últimamente. Entonces, empecemos con Pere. Ok, disculpad, que creo que eres tú que me das. O sea, interesantísima antes de dirigirme o sea, las tres visiones. Claro, yo he empezado de una manera superficial, lo que decía Luis de competir con otros que hablan con otras estrategias más vendibles es súper interesante. Lo de Juan de las fake news, muy bueno. Yo diría que no solo que el reto está casi en la incertidumbre. No son en las que claramente son fake news, sino las que a veces no sabemos si están dentro de tal. Y hombre, la visión no inocente de la ciencia, que la ciencia forma parte de la sociedad, esta visión más sociológica con todas sus carencias y tal. Yo creo que sí que todos tenemos incorporado que la ciencia tiene este carácter subversivo y tiene que ser así. Yo sí creo que al final, en un caso de pandemia, lo que la gente pide en este caso es que la ciencia dé unas soluciones. Obvio, no siempre tiene que ser así, pero en este caso sí que tenemos que pedir que la ciencia, aparte del valor encuentre. A ver, yo lo primero que hice con la pandemia es callarme. O sea, yo estaba en Argentina en ese momento, no estaba cubriendo estos temas y yo no ponía ni en Twitter nada. O sea, había un ruido por todos lados que digo, pues yo no. Y la gente me preguntaba, ay, ¿tú qué crees? Digo, pero es que no sé, porque es que no saben ni los científicos que voy a ser otro opinólogo yo. Entonces, llega un momento donde en el programa este semanal que hago de la SER, pues empezamos a hablar
de manera constante de estos temas y bueno, con cierta incomodidad, porque es que de nuevo, yo no creo que haya hecho buen periodismo de... Luis sí que ha estado más metido en esto, en el método de decir, oye, siguiendo la actualidad día a día y digamos... Yo, pues bueno, he ido explicando cositas, no me he centrado en la pandemia y lo único que intentaba es hacer un cierto análisis, pues bueno, miraba mucha prensa internacional, o sea, para intentar no repetir lo que ya otros colegas decían, pues al final hay gente en Estados Unidos, en The Guardian, en muchos lados que esto es una ayuda también. Ves focos, buscas un poco el ángulo que te distinga, ¿no? Es decir, pues, estando en Argentina, pues yo podía aportar algo de la visión de allá, lo que es estar en un país con bolsas de pobreza muy, muy grande, cuando te hablaban de confinamiento, decir, oye, es que el confinamiento no es lo mismo en el entorno de Buenos Aires, en el conurbano, que tal. Entonces es buscar un poco el ángulo, ¿no? Y en el programa de televisión sí que es verdad que casualmente habíamos empezado a hacer un programa sobre el riesgo de que llegaría una pandemia en el futuro de origen vírico y posiblemente sería zoonótico, y lo teníamos grabado en enero así, y entonces nos tocó cambiar algunas cosas del capítulo y quedó muy bien, la verdad. Y después en agosto también dedicamos un esfuerzo. Es difícil en algo que no sea inmediato. Es decir, un reto que hay también en esto es que si haces algo que lo grabas y lo vas a emitir en 2, 3 semanas, un mes, el riesgo de quedar desactualizado es grande, ¿no? Pero ya te digo, yo no, quizás, Luis, Juan, no sé si has estado cubriendo temas más, pero yo te digo, yo sí que es verdad que al principio... Y un compañero, el Antonio, el Averrón, una vez que me llama, me dice, tío, no, tú no pones nada en Twitter de esto. Digo, no, es que no, ya hay demasiada información. Sí, bueno, y me quedo con ángulo y oportunidad. Esa es la ventaja que tuviste ahorita de poder posicionar el cazador de cerebros ahora que lo estamos viendo otra vez. Entonces, ángulo y oportunidad de nuevos temas también, ¿no? Ahora vamos con Luis, que él sí ha estado muy riguroso con el tema de la COVID-19. Cuéntanos cuál ha sido ese trabajo y qué otros trabajos también estás realizando. Sí, yo quería comentar dos cosas. Agradecer lo que estoy disfrutando las participaciones de los colegas, porque está bien también uno hacer ese yoga, ese estiramiento mental de verlo de maneras tan distintas. Yo creo que por una de las cosas por las que me cae bien y me llevo bien con Pere es porque somos tan diferentes, ¿no? En algunas cosas. Él toma la prudencia de decir, no voy a decir nada, y yo es como el toro, a por el rojo. Claro, yo os quiero contar una cosa muy breve, que es cómo nace el método, porque el método nace en ese confinamiento que es fruto del lujo de la sociedad que se lo puede permitir, ¿no? Yo, de los diversos sombreros que llevo el de productor ejecutivo desde hace muchos años. Yo he producido mis programas tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, como en América Latina. Entonces, aunque pongo la cara o dirijo formatos, la verdad es que tengo más formatos fracasados que con triunfo, ¿no? Porque intento vender ideas. Entonces, en el momento en que arranca esta crisis y yo estoy en los medios y veo lo que está viniendo y veo que va a venir un confinamiento, yo llamo a unos amigos que son productores y les digo, vamos a hacer un formato que se pueda producir en pandemia y que sea de información pública, porque va a haber el caos que decía Pere, porque va a haber un follón y sé que va a haber un follón. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo que sea de real servicio público? Es decir, que esté más allá de toda duda. Y ese es el objetivo del método. El método eran 2 episodios semanales al principio, durante la primera ola y en confinamiento, de unos 10 minutos de duración, en los que solo participaban académicas, científicos, y atacábamos preguntas bastante concretas sobre el origen del coronavirus, si la inmunidad va a durar o no, si va a haber reinfecciones, etc. Y, de manera muy fundamental, todo aquello que era gris permanecía gris. Es decir, donde no sabíamos también lo decíamos, que en aquel momento pues parecía novedad absoluta. Decir que uno no sabe, porque uno escuchaba presidentes, presidentas por aquí y por allí, y parece que todos los políticos sabían más del coronavirus que la mayor parte de académicos que yo consultaba. Eso es uno. Y luego,
como estoy con el sombrero de productor ejecutivo, ¿cuál es la ventaja injusta, ¿no? El unfair advantage que dicen de los empresarios? Pues que yo estuve en Nueva York con un programa diario de ciencia y tecnología que se emitían en Estados Unidos y en toda América Latina durante la crisis de Zika. Entonces, de alguna manera yo venía preentrenado ya. Yo ya había cubierto una crisis de un virus nuevo que salta, que se empieza a esparcir por la población, que fuerza a hacer ciencia en abierto. Si recordáis, durante los años de Zika, o durante el año que fue más duro de Zika, no solo estaban las grandes cuestiones, ¿no? De qué pasaba con los embarazos, qué pasaba con los síndromes del sistema nervioso en adultos, sino también se empezó a bloquear mucha ciencia. Muchos grupos científicos hacían ciencia en abierto, muchos journals abrieron sus publicaciones solo de Zika. Entonces, yo sí que argumentaría, llevándole suavemente la contraria al compañero Juan, que sí que estábamos enseñados si nos habíamos comido la crisis de Zika, porque fue una versión light de lo que luego ha sido esto. Y si juntas un poco la experiencia de periodista científico con el olfato de empresario productor, ahí es donde aparece ese nicho, ese formato. Eso es una palabra clave para los que hoy nos están aquí viendo y los que nos van a ver, esa faceta también de emprendedor que tú tienes. Y más que emprendedor, tú ya eres empresario y eres productor propiamente, sino que ustedes son muy humildes, pero ustedes son escritores y grandes productores. Y eso es saber vender una idea, y tú lo has hecho muy bien, y ver y pescar esas oportunidades de estas crisis, las oportunidades. Eso me quedo de lo que acabamos de hablar contigo. Muchas gracias. Ahora con Juan. Juan, como argentino que vive en España, que bueno, digámoslo así, como latinoamericano que está en España y se incursionó también en este mercado, ¿cómo ha sido el abordaje tuyo durante este año? Yo en esa parte coincido con Pera, que tomé una postura muy, muy tranquila. Veía algo que me producía mucho rechazo en cuanto a las redes sociales y muchos periodistas científicos o divulgadores, era ver cómo todos los días ponían un raconto de la cantidad de muertos en su país. Ese era su primer tuit. Hoy 10.000 muertos, hoy 125 muertos en Argentina, en España, en Bolivia, en Ecuador. Y me llamaba muchísimo la atención que esa fuera la noticia y que empezaran con eso. Me producía cierto rechazo como ser humano, ya no tanto como profesional, sino como ser humano, que fueran por ese lado. Me parecía que no tenía que ir por ese lado. Entonces mi postura fue, al igual que muchos otros periodistas, yo no sabía, y al igual que muchos científicos, no sabía lo que estaba ocurriendo. No teníamos experiencia y no teníamos tanto conocimiento todavía. ¿Qué hice? Mi opción fue darle voz a los científicos, dejar que sean ellos los que dijeran lo que estaba ocurriendo. Tenía a mi disposición, en cierto sentido, los medios para que ellos pudieran hablar, y me parecía la postura más sensata, más calma para tratar de informar a la población. Y esa fue mi opción en este contexto. Tratar de que la ciencia prevaleciera, que la ciencia fuera la parte rebelde y no los datos crudos, que a mi criterio, en este sentido de cuántos muertos, no aportaba absolutamente nada. Por supuesto, y eso es importante lo que tú dices. Yo creo que también muchos aquí en Latinoamérica decimos, más allá de las cifras, eran los contextos y otro tipo de complejidades ya determinantes más sociales y económicos y de la realidad. Porque eso lo sentimos un poquito más en Latinoamérica, pero todavía no me adelanto con esta última pregunta. Quiero con Carlos Sierra, desde la academia, ¿cómo ha sido también ese abordaje de posicionar los datos y pues estos temas científicos? Tú eres director de una revista científica, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, pues en primer lugar, disculparme, he tenido que pasar a otra estancia porque en Bogotá está diluviando y era ensordecedor y creo que habría problemas de sonido. Bueno, en primer lugar, desde la academia lo que hemos tenido que hacer es una labor de adaptación y de comprensión de que estamos bajo otros modelos de hacer y de practicar ciencia. Algunos lo hablan de ciencia académica y estas cosas, pero en resumidas cuentas esto significa que la universidad
ya deja de ser el único o el más predominante espacio institucionalizado desde el que se divulga o se comunica ciencia. Bueno, en mi caso particular, pues hemos contribuido con pues, mecanismos o estrategias de divulgación un poco convencionales. Revistas, eventos, conferencias. Hemos celebrado conferencias aquí en Colombia para el análisis del tema del COVID y tratamos de vincularnos a formatos más digitalizados. Por supuesto, pues no entramos en competencia con los colegas que saben mucho más de las redes sociales, de medios audiovisuales, aunque las universidades están haciendo esa labor también. Además de todos los medios de comunicación en los que trabajan los compañeros que están en el conversatorio, pues en España hay muy buenas redes sociales, muy buenos blogs, perdón, y, por ejemplo, en el caso de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, de donde yo vengo, hay un blog muy bueno sobre el papel de las mujeres en la ciencia, que es Mujeres con Ciencia. Entonces, me parece un tema muy interesante. Respecto a la coyuntura concreta del tema del COVID, sí que pone en evidencia alguna serie de problemas que creo que todavía no están resueltos, que son los problemas de siempre en la divulgación y en la comunicación científica. Quiero decir, de siempre, desde el siglo XIX, siglo XVIII, que es cuando empieza el tema de la divulgación, ¿no? Pero mucho más acentuado porque en nuestro tiempo han aparecido nuevos medios o nuevas formas de comunicación de la ciencia. Y en las redes y en algunos blogs, no digo en todos, no quiero maximalizar, sí que hay una fijación por la inmediatez, por la noticia, y es lo que comentaba el compañero, ¿no? Se habla de muertos, pero se descontextualiza la noticia, ¿no? Porque en el fondo volvemos de nuevo a ciertas prácticas que ha trabajado el periodismo convencional, ¿no? Dar el dato, espectacularizar datos, y eso nos lleva a una superficie, a un tratamiento superficial y reduccionista. Desde el punto de vista de la comunicación científica, y ahí, Tania, yo creo que has acertado, creo que es importante realizar una divulgación, además de comunicación. ¿Eso qué significa? Que nos vayamos más allá de la inmediatez y expliquemos también a la ciudadanía, en una relación un poco más proactiva, no considerar al ciudadano como algo pasivo que va recepcionando información, sino que, bueno, contextualicemos, demos mayor complejidad a la noticia, porque si no, de ahí van a surgir ese imaginario o ese caldo de cultivo de confusión generalizado que hay en Europa, en Latinoamérica, respecto a esta crisis de corte sanitario, que además, permítanme recordarlo, tiene implicaciones muy fuertes en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía y en el ámbito de la geopolítica. Así es muy cierto, y bueno, tú lo estás viviendo porque estás actualmente en Colombia, y ahí viene nuestra última pregunta, y es por la que tenemos a varias personas hoy conectadas y queremos saber desde la perspectiva de ustedes, ¿no? Por supuesto, y de cara de aquí en adelante, ¿no? Porque ya vimos muchos problemas, muchos desafíos, pero queremos ser parte de esa solución, y por supuesto ustedes con esa mirada que tienen, cada uno desde su rol, ¿cuáles serían las oportunidades que podemos tener aquí en América Latina? Y ustedes han trabajado muy bien aquí en nuestros países, los han visitado, han tenido proyectos aquí con nosotros. ¿Cuáles serían las próximas oportunidades para trabajar estos temas y qué podemos hacer todos en esta comunidad? Empecemos con Pérez Piña. Hombre, la oportunidad es ahora, ¿eh? O ha sido ya. O sea, es decir, esto ha habido una demanda de información científica por parte de la sociedad. Yo creo que hay muchos periodistas científicos, tanto españoles como latinoamericanos, que lo han aprovechado. Yo recuerdo un colega argentino que le pregunté hace unos meses, ¿cómo estás? Rentabilizando la pandemia, en plan, trabajando mucho, ¿vale? Es decir, le pedían más notas o más participaciones en medios que nunca. El reto viene cuando... A ver qué logramos, si logramos que todos estos espacios que se han abierto, ¿sabes? Si el método de Lluís, cuando la pandemia acabe, puede continuar como método con otra cosa, ¿sabes? Que no digan los productores de la tele, oye, pues ya está, ya tenemos vacuna, ya tal y cual, chao método. No, oye, has creado un formato, funciona, es decir,
puedes seguir de otra manera. Se han abierto espacios y hay colegas que están trabajando más, colegas bueno, a mí hay una cosa que no sé si vosotros, pero quizás, Juan, tú que estás en Cuo, no sé cómo es, ha sido tan masivo el interés por la COVID que hay otros temas científicos que no han salido. Es como que, y a nosotros, y te digo, a mí me pasan en el programa de los domingos en la SER, que estamos, a veces lo discutimos internamente. ¿Qué? ¿Volvemos a hablar de cosas relacionadas con la vacuna o cosas relacionadas con COVID? ¿Es lo que la gente quiere escuchar? Bueno, pues le damos mucha importancia y hay otras cosas que van saliendo que no las tratamos. Y esto no sé cómo valorarlo, porque me hace pensar que tampoco pasa nada si no se explican. Es decir, ostras, siempre estamos diciendo de la importancia de la comunicación en ciencia y ahora hay otra ciencia que no es la COVID que la estamos ninguneando un poco. ¿Algún consejo, una herramienta ahí que nos quieras regalar para aplicar acá en América Latina? Que estés pensando y que digamos... Yo creo que hay un espacio para hacerlo. Yo siempre defiendo hacerlo bien, ¿vale? Es decir, pero bueno, no sé, otros defenderán hacerlo de manera que sea muy viral, no sé. Yo creo que en América Latina hay un espacio para hacer muy buena información y al final eso tiene que salir y aprovechar en este caso, no divagar demasiado y ir a lo que se está pidiendo desde la sociedad, desde los medios. ¿Piden que se hable de la vacuna? Pues busca información y habla de la vacuna. Es verdad, lo que decía Carlos, ostras, del contexto y todo eso, yo creo que está, yo creo que por lo menos en España ha habido muy buena información científica, tanto de actualidad como de contexto. El problema es que ha habido también mucha otra información mala y que ha ido compitiendo y a la final a la gente de casa, pues yo qué sé, a mí lo que me envía mi madre por WhatsApp diciendo ¿qué te parece esto? Pues nunca son cosas científicas, son chorradas o tíos diciendo alguna animalada que son virales porque es una animalada. Y las animaladas son más virales que las no animaladas, ¿vale? Y se comparten más. Entonces ahí el reto, yo creo que información buena hay y el problema es que hay mucha mala. Pero como consejo yo diría, sí, aprovechar, o sea, ser un poco estratégicos en aprovechar la demanda que hay ahora. Por supuesto, aprovechar la demanda. Pérez Tupiñán. Y ahora vamos con Luis. Tú buscas tweets. Luis, pobre Luis ahí, él está diciendo, pero yo manejo todos estos temas ahora. No, pero Luis no la dejó clara. Independientemente que hoy sea COVID, así como hace años atrás fue chikungunya, sí, que entonces va a venir otro, tranquilo Luis, el método puede seguir. No confío en ello, ¿eh? No confío en ello. De hecho, Bueno, no entonces, es mi mira, plan. o qué oportunidades ves aquí en América Latina con eso. Yo veo varias. Os pinto un contexto para explicarme, porque igual os parece sin mérito la idea y entonces así ya me declaro desde el principio. Yo creo que no es un approach original, pero creo que este sistema de la comunicación, sea desde la academia, sea desde los medios, desde otras instituciones políticas, etcétera, el approach que a mí mejor me sirve para pintarlo en mi cabeza es el de un ecosistema, ¿no? Ya que estamos entre gente que de biología conoce un poco, yo creo que hay múltiples nichos y que hay cadenas tróficas muy interesantes. Una manera de verlo, por ejemplo, es lo que hace Pera, que remonta y recicla un programa que tiene unos tiempos de producción largos, pero de repente sale de una manera muy relevante con la nueva temporada del Cazador, cuando no se había grabado así, ¿no? O sea, sale con un programa que es de pandemia. Pero porque tiene unos tiempos y tiene una profundidad que yo no puedo hacer, ¿no? Yo, en cambio, tengo una superficialidad que no me puedo quitar de encima, pero que tiene un efecto. Y luego podríamos ir a los programas de la mañana de la tele, en fin, estas cosas, ¿no? Yo creo que todos esos... lo que tiene mérito son las conexiones que hagamos entre los diferentes nichos. Yo no creo que ningún nicho en sí sea más bueno o menos bueno.
sino que entre todos y todas podemos hacer pasarelas buenas en las que poco a poco desplacemos la normal de la población, ¿no? Que cada vez más porcentaje de la población tenga un interés, el que cada una quiera, pero tenga más interés que se pueda transformar en mejor información, y esa mejor información e interés eventualmente, como decía el compañero Carlos, incluso puede informar el quehacer democrático de un país o de un grupo social, ¿no? Dicho eso, ¿qué oportunidades concretas veo? Yo creo que hay por lo menos dos oportunidades muy claras. La primera, la de los verificadores. En este contexto, verificar se tiene que hacer a nivel local. Se puede hacer a nivel global, pero se tiene que hacer a nivel global, porque las cadenas de WhatsApp las conoce uno en su ciudad y su país, ¿no? A nivel global no sirven, ¿no? O sea, todos sabemos desmentir las tonterías del presidente Trump. Lo que no sabemos es este que me envía, a ti es tu madre, a mí es mi padre. Mi padre me envía unos WhatsApps que es, papá, tío, me dedico a divulgar, ¿cómo me puedes enviar esto, no? Mi propia familia. Bueno, esto es local y eso sí que creo que en toda la región tiene un espacio de servicio público y utilidad inmediata, que además puede generar buenos pozos, buenas inercias. Y el segundo es, ahora lo que quiere una mayoría de población es resolución rápida sobre cosas que cree que son importantes. Si el virus esto, si la vacuna aquello, etc. Creo que la virtud, y creo que en esto estoy en línea con Pere, se puede hacer más que bien. Se puede dar lo que se llama liebre por gato. Es decir, tú haces ese artículo, ese post, ese vídeo respondiendo a esa pretendida pregunta de interés general, pero hazlo mejor. Si tú abres, si tiras esos cabos que de repente explicando si aprobaron o no la terapia de Eli Lilly de anticuerpos, explicas bien de qué va esto de los anticuerpos y lo haces con una experta de tu universidad local, yo creo que estás abonando el terreno para que incluso cuando pase esta enorme ola de interés coyuntural, tus lectores, tus televidentes, se hayan acostumbrado a que hay esta experta en esta universidad, que tú cuentas bien las historias, que sirve, y entonces nos quede algo de herencia. Yo estoy seguro que esto bajará y con ello bajará el pingüe tiempo que hemos tenido los comunicadores científicos, y así debe ser. También tenemos que hablar de, fíjense, ¿no? Que en paz descanse, murió Maradona y se acabó la COVID por unas cuantas horas. Esto pasará, estoy convencido de ello. Sí, me quedo con esto, ¿no? El tema de los nichos es muy importante y acá en América Latina es muy claro porque tenemos diversidad multicultural y tenemos digamos, unos contextos sociales y también hasta geográficos que hacen que esos nichos estén como bien aislados, pero bien aprovechados localmente son muy importantes. Y dos, lo que tú dices, ¿no? Ver esa oportunidad en esos temas y dar respuestas a la sociedad. Eso en Latinoamérica es muy importante y realmente, como digo, a veces uno puede salvar vidas con una buena información. Gracias, Luis, por lo que nos dices. Ahora desde la mirada de Juan, con los medios de comunicación pues grandes, escribir, ¿no? En las redacciones, ¿qué oportunidades puedes ver para Latinoamérica? O tú también desde el enfoque de un latinoamericano que está trabajando en Europa. ¿Cómo ves esta relación o qué consejos y herramientas nos regalas? A mí me parece que hay dos ejes centrales en este contexto, aparte de los mencionados por mis compañeros hasta ahora, falta Carlos obviamente, pero me parece que hay dos contextos importantes que son, hemos introducido en la sociedad, hemos tenido un momento en cierto sentido muy parecido al de la llegada del ser humano a la luna, un momento en el cual la gente y sobre todo los más pequeños y los niños y las niñas se han sentido tentados de convertirse en investigadores científicos como en su momento nuestros padres lo fueron de convertirse en astronautas. Entonces los tentamos, les hemos dado el caramelito de la ciencia. Hay que aprovecharlo ahora al máximo en ese contexto. Hay que sacarle el juguito ese para decirles, bueno, y todo esto también lo hace la ciencia. Ya lo tienen eso, ya lo tienen por gusto, porque conocieron científicos, porque escucharon a científicas e investigadores. Entonces, aprovechémoslo como divulgadores. En Latinoamérica me gustó mucho el símil de Luis en lo de estos nichos, este ecosistema. Latinoamérica, Centroamérica y México tienen una biodiversidad enorme, tanto en lo que respecta a biología como en lo que respecta a investigadores. Estoy pensando, no sé, en María Eugenia Farías, en Tucumán, una experta argentina en astrobiología, Rodolfo Coria,
Estoy pensando en Wanda Díaz, que es una investigadora de Costa Rica que es ciega, pero es astrónoma. Y me parece que ahí hay historias alucinantes para contar. Y el otro eje que me parece fundamental y en el que yo me centro más es en el de enseñar ciencia a las infancias, ciencia para niños y niñas. Me parece que ese es el punto más importante para educar en el futuro del interés por la ciencia y el interés por la divulgación. Esos son nuestros, hablando mal y pronto, nuestros clientes del futuro. Si no los tentamos a ellos, porque luego son ellos los que van a, así como nuestros padres nos mandan WhatsApp de cadenas virales, son nuestros hijos e hijas los que nos dicen, pero papá, ¿viste esto que están diciendo acá? Ellos nos van a educar a nosotros. Por eso los divulgadores tenemos una tarea fundamental en este sentido para mí, es explicarle a los más pequeños de la casa qué es una vacuna, qué es un anticuerpo, cómo sabemos que hay nitrógeno en Venus, que una estrella tiene azúcar. Ese tipo de cosas que despiertan la curiosidad y son muy fáciles de explicar en un contexto traducido para infancias, para mí ahí también está el futuro. Aquí hay un tema, me anticipo, sé que va Carlos, pero es que esto que dice Juan, o sea, una de las preocupaciones, y digo porque Carlos seguramente que esto lo habrá analizado académicamente, o sea, el tema del impacto de lo que hacemos. Esto es un tema interesante, porque el impacto que, como lo medimos una revista o un programa en cuanto a visitas o en cuanto a rendimiento económico y tal, no es necesariamente el impacto social que quiere la divulgación científica. Es decir, lo que dice Juan, para los niños, o sea, probablemente, yo a veces me pregunto qué impacto tiene el cazador de cerebros. O sea, es decir, consigues cambiar las ideas de alguien, consigues estimular realmente nuevas vocaciones o estimular que la gente tenga un pensamiento más científico. O sea, con los niños sí, que es un trabajo que posiblemente tiene mayor impacto. Lo que pasa es que no lo hacemos porque al final vas por los caminos o porque te gusta este camino o porque te ofrecen trabajo por allí o porque ves el nicho y el impacto es lo mide en audiencias o en el cliente lo que quiera medir el impacto, pero el impacto social de la comunicación científica es algo importante y seguro que Carlos tiene igual te he pisado una pregunta, Tania, pero bueno, como igual, es pero sí hay impacto, no te preocupes, espere que como yo les digo, yo soy lectora de lo que ustedes producen y eso créanme que enamora y lo enamora esta profesión y también pues lo motiva a seguirla viendo, por eso hoy estamos con ustedes para que nos sigan también dando sus consejos y esas herramientas. Ahora vamos a ver con Carlos desde la academia, él está en 2 universidades de Colombia. Pero, ¿cómo ves estas oportunidades ya que tú estás ahí en la academia? Bueno, me parece fantástico que Pere se haya introducido en el debate. ¿Y por qué? Pues porque yo le doy la razón. Incluso esto es uno de los fenómenos que desgraciadamente, y he de decirlo, está padeciendo la universidad, que es la cuantificación excesiva y absoluta de indicadores de impacto. Creo que, bueno, hay un autor maravilloso que se llama Nuccio Ordine, que es filósofo italiano, que tiene un libro maravilloso que os recomiendo, que es la utilidad de lo inútil. Es decir, cómo la universidad empieza a marginar aquello que ha considerado como inútil y realmente tiene importancia lo cualitativo, ¿no? Y en ese sentido, uno al argumento de Juan, ¿no? Que es, creo que la comunicación y la divulgación científica tiene un impacto de carácter cualitativo, tiene una dimensión, creo que más profunda de carácter cualitativo, que es el despertar la motivación, ¿no? La vocación, las futuras vocaciones de científicos. En ese sentido es muy, muy importante. Respecto al tema del coronavirus, de acuerdo con todos los compañeros, y ahora sí, yo introduciría, pues como un elemento un poco provocativo en el debate, también hay que empezar a repensar el estatus del científico, ¿no? Porque ahora en esta crisis, en donde hay una connotación científica clara,
pues el científico ha abordado las portavacías. Es decir, el científico también se incluye en la comunicación científica y en la divulgación científica, en espacios políticos de primer nivel, hasta sustituyendo a primeros ministros o presidentes del gobierno en las indicaciones de medidas, ¿no? Entonces yo creo, como elemento provocativo, habría que repensar también cuál es el estatus del científico en nuestras sociedades contemporáneas. Y luego, ya distanciándonos un poquito del COVID y respondiendo a la pregunta de Tania, hombre, como en Europa hay una gran diversidad de modelos de comunicación científica o de divulgación científica en Latinoamérica. No es lo mismo la divulgación que está todavía incipiente en Colombia que las estrategias o el desarrollo de la divulgación o comunicación científica en México, en Brasil o en Argentina, ¿no? En el caso concreto que conozco, que es en Colombia, yo plantearía varias cuestiones. En primer lugar, y eso pasa con la ciencia, no hay que copiar modelos. No hay que copiar modelos, porque hay una cierta tendencia de irnos a Corea del Sur a buscar el modelo de política tecnocientífica en realidades culturales, geofísicas, que son muy, muy diferentes. Y yo creo que también pasa con la comunicación científica, porque son auditorios con culturas y trayectorias históricas muy, muy diferentes. Por ejemplo, la de Latinoamérica y concretamente en Colombia, donde la cultura científica, por ahora, la que está impulsada por la política institucional del gobierno, pues no está muy, muy arraigada. Yo, en ese sentido, a los que tengan interés en conocer un poco los datos, les recomiendo que acudan al Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, donde ahí te vienen todos los indicadores. Son de libre acceso, pero prácticamente muy poca gente los consulta, ¿no? Entonces, bueno, pues la inversión en actividades en Colombia de I+D es 0,28% del Producto Interior Bruto. Entonces, bueno, estamos hablando de unos primeros pasos donde todavía incluso la inversión en ciencia por parte de la clase empresarial colombiana se considera como un gasto, no una inversión a corto o medio o largo plazo, ¿no? Eso en segundo lugar. En tercer lugar, yo diría que habría que diferenciar innovación y ciencia. Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con el presidente de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y de Matemáticas de Colombia, Enrique Forero, que planteaba que habría que establecer dos políticas diferenciadas, una para innovación y otra para ciencia y tecnología, aunque estén vinculados. ¿Por qué explico esto? Porque desde la comunicación o desde la política institucional se tiene un poco la tentación de orientar la ciencia hacia un modelo concreto, que es el hegemónico, el de la tecnociencia. Pero es que hay muchas formas de hacer ciencia y, como dijo Silvio Funtovich en una reunión hace unos días convocada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, existen diferentes perspectivas en la ciencia. Y desde la comunicación científica yo creo que se puede hacer un gran favor social y un servicio social ofreciendo una panorámica compleja de las diferentes perspectivas de la ciencia. Tercer lugar, evidentemente en Latinoamérica hay una gran potencialidad porque hay una diversidad en términos biológicos, pero también una diversidad cultural, que son objetos geoestratégicos para la actividad tecnocientífica, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que Tania, en estos foros y en estas discusiones que se han tenido a lo largo de estas jornadas, se ha mencionado la vinculación, como potencial, la vinculación de la práctica tecnocientífica y las comunidades campesinas, comunidades, por ejemplo, indígenas. Es algo que ha enfatizado la ministra de Ciencia y Tecnología en múltiples reuniones de cara a equilibrar territorialmente la práctica, el país, por ejemplo, Colombia, a través de la práctica tecnocientífica. En ese sentido, me parece muy valioso. ¿Por qué? Porque nos va a exigir a repensar también el propio estatus epistemológico del conocimiento científico, porque tenemos que relacionarnos también con otros sistemas de conocimiento que no están por debajo de nosotros. Eso se abandonó en la antropología de principios del siglo XX, ¿no? Cuando se consideraba que el modelo de conocimiento civilizatorio occidental estaba por encima de otra serie de conocimientos no occidentales. Entonces, profesor Carlos, me gustaría que nos regalara, por ejemplo, una frase para que todos los que están ahí
conectados y los que van a ver esta transmisión pudiesen tuitear acerca de lo que usted nos está diciendo, ¿cuál sería esa frase que enmarcaría todo esa visión que tiene y que nos está dando aquí? ¿Me lo de la dices a mí? Yo Sí, a ti. no tengo Una formación frase en cortica. periodismo suficiente como para resumir lo que estoy diciendo en un tuit. En una oración. Yo, como se dice en Colombia, me encarreto mucho y a veces me pierdo mentalmente. Entonces es muy difícil en mí una capacidad de síntesis. Se lo dejo a los compañeros para que... Entonces, una palabra, como a veces les digo a los estudiantes, en una palabra, ¿cuál sería la palabra clave para que todos hoy quedamos con esa palabra clave del profesor Carlos Sierra? A mí sí puedo, yo hay una cosa que me llamó mucho la atención y Carlos, espero no estar metiendo en la pata, pero claramente te he escuchado dar un alegato por una cosa que en ciencia normalmente se defiende siempre como un imperativo, que es la biodiversidad, el poder de la biodiversidad y de la diversidad de las ideas, y que a veces se nos olvida que eso también aplica, ¿no?, a la ciencia y a las maneras de comunicarla, como que siempre buscamos la ciencia, la respuesta y la manera de comunicarlo, como si una fuera suficiente, ¿no? Y una de las cosas bonitas de la diversidad cultural de una región tan rica como las Américas es que tal vez hay buenas maneras de hacerlo que son distintas y de las que podríamos aprender todos los que estamos ahora mismo aquí hablando. Totalmente de acuerdo con Luis, y mientras estaba hablando Luis se me ha ocurrido un mensaje de tweet. Bueno, en cuestión de ciencia y de comunicación científica, no hacer copy-paste. Perfecto, eso está para digitar ahí todos los que están súper conectados. Vamos con Juan, ya que lo tengo aquí en la pantalla. ¿Cuál sería entonces, para ir finalizando, cuál sería esa frase que nos regalas, Juan Scaliter, para que nos la llevemos de la conclusión de todo este tema y de las oportunidades que tenemos acá en América Latina? Hemos probado el caramelo de la ciencia, aprovechémoslo. La sociedad ha conocido todo lo que puede hacer la ciencia. Como divulgadores hay que aprovecharlo. Es el momento y Pera antes decía que ya ha pasado casi el momento. Yo creo que todavía estamos en esta inercia, todavía nos continúa un poquito y tenemos que aprovecharla, por lo que yo diría que es esa la frase. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos con Luis. Luis, ¿cuál sería esa frase memorable que nos dejas y que sea un poco visionaria, pero también positiva, por decirlo así? Ya. Mira, te voy a decir dos frases que digo habitualmente sobre el método y sobre mis cosas, y es: yo creo que este contexto informativo ahora mismo, si hacemos las cosas y comunicamos con rigor científico, pero sin rigor mortis, nos acercaremos a ese santo grial que es el de dar la liebre por gato, ¿no? El de que la gente muerda ese dulce del que hablaba Juan. Yo creo que tenemos una oportunidad de enganchar a mucha gente en algo que todavía no lo saben, pero es bello, es bueno, y yo creo que en última instancia será para bien. Excelente, gracias. Y ahora para finalizar con Pere, ¿cuál sería esa frase que englobe la visión a futuro? Estaba pensando, necesitaba unos minutos más para encontrar, pero podría ser algo así como... La sesión, entonces... Para cerrar la sesión, me pones una presión aquí. Tic, tac, tic, tac. Hagamos zooms más largos. No. No se puede. No se puede. Bueno, intentar hablar de lo que todos hablan desde una perspectiva original. No sé. Sí, o intentar encontrar un ángulo nuevo a lo que está de actualidad. O nuevos enfoques a lo que está... Bueno, la gente que quiera tuitear, que haga su... Que la edite. Muchísimas gracias. Este es el Foro de Periodismo Científico Edición Latam. Gracias por participar. Hemos estado esta semana en el segundo Foro Nacional de Periodistas Científicos y Divulgación en Perú y Colombia. Y más tarde vamos a seguir con la siguiente sesión en punto 12, en punto Políticas Públicas de CTI, con colegas de América Latina. Y en la tarde todos los otros periodistas de Centroamérica y América Latina presentándonos sus talentos y propuestas. Y un cierre musical en la noche. Muchísimas
Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias Luis, Juan, Carlos y Pere. Ahí estamos en contacto para los nuevos proyectos aquí en América Latina. Muchas gracias. Gracias. Adiós a todos. Y a ti, Muchas Tania. gracias. Adiós.